Los orígenes de Halloween se remontan a hace más de 3000 años. Según la Universidad de Oxford, cuando los pueblos celtas de Europa celebraban su año nuevo llamado Samhain, en el que hoy consideramos el 1 de noviembre, la víspera de este festival de la cosecha gaélico Samhain, lo que nosotros conocemos como Halloween, se creía que los espíritus caminaban por la tierra mientras viajaban al más allá, junto con otras criaturas como hadas y demonios. Este ritual servía para despedir a Lu, el dios del sol, y dar la bienvenida a las noches cortas y frías que traía consigo el otoño, además de sacrificar animales a los dioses y reunirse alrededor de las hogueras. Los celtas llevaban disfraces, probablemente pieles de animales, para confundir a los espíritus o quizás para evitar que los poseyeran. Como era de esperarse, esto se asocia mucho al terror, dejando como legado películas, libros, historias y todo tipo de cosas. La mayoría de los personajes principales de las historias contadas de esta fecha son por lo general personajes malos, impulsados por su sed de venganza o por el simple hecho de maldad. Pero, ¿qué es la maldad? La idea de mal o maldad se asocia a los accidentes naturales o comportamientos humanos que se consideran perjudiciales, destructivos o inmorales, y son fuente de sufrimiento moral o físico. Desde este segundo punto de vista, menos general y vinculado al humano, se denomina más bien perversidad. Pero, a ver, estamos muy lejos del tema inicial, demasiado lejos. Así que mejor recapitulemos y hablemos un poco acerca de unas adorables criaturas tan míticas como mágicas y por supuesto misteriosas, los Yordle. Estos son una raza de espíritus que generalmente tienen la apariencia de bípedos mamíferos y no suelen inspirar miedo. Se dice que su hogar legendario, la ciudad de Bandul, es un lugar misterioso y espiritual, lleno de extrañas baratijas y recuerdos reunidos de todo el reino material. Si bien estas curiosas criaturas a menudo se marchan para deambular entre las razas mortales durante un tiempo, generalmente regresan con nuevas historias y experiencias para relatar, aunque algunos se han aventurado a vivir en numerosos lugares alrededor de Runaterra. Sin embargo, por desgracia, existen otros Yordle que pierden su camino. Entre ellos se encuentra el hechicero Veigar. Después de que la Gran Guerra Darkin dejara el mundo en ruinas, hace muchos siglos, la única luz que parecía brillar sobre Valoran provenía de los cielos. Los sobrevivientes desperdigados observaron hacia el cielo, y su renovado estudio de la antigua magia celestial despertó el interés de Veigar. Imaginándose a sí mismo como un maestro de las artes místicas, el Yordle se unió a una orden de magos en los territorios Noxi, esperando aprender más sobre su oficio. Ellos no pensaron en cuestionar al ansioso recién llegado, quienes mostró cómo llamar a la esperanza a partir de los patrones creados por el movimiento de las estrellas. No obstante, mientras muchos se esforzaban por reconstruir el mundo, otros buscaban conquistarlo. El despiadado señor de la guerra Mordekaiser y sus ejércitos se extendieron por todas sus tierras, esclavizando y arrasando con cualquiera que se opusiera a su mandato, y los magos de la orden, quienes carecían de aptitudes para la guerra, eran de mínimo valor para el tirano. Acechándolos a través de su armadura maldita, su ojo perspicaz se concentró en Veigar, y Mordekaiser reconoció al Yordle por lo que realmente era. Lo capturó con su guantelete de hierro y arrastró a su presa mientras que los otros magos fueron asesinados. Prisionero en el corazón de la nueva fortaleza monolítica del Señor de la Guerra, Veigar fue obligado a usar su magia con propósitos más oscuros. Sabiendo que los Yordles eran más astutos que cualquier otra raza mortal, Mordekaiser ató a Veigar al plano físico, impidiendo que escapara a la ciudad de Bandul. No solo estaba cautivo en ese lugar infernal, sino que ese aislamiento era la peor y más cruel forma de tortura para un Yordle. Veigar ejecutó sórdidos encantamientos en contra de su voluntad. Algunos fortalecían el dominio de su amo, otros simplemente evocaban terror para generar más terror. Ciertamente, el terror era lo que parecía alimentar este espantoso imperio. Veigar, quien se sentía más desdichado de lo imaginable, se convirtió en un testigo renuente de las acciones viles de Mordekaiser que lo empeoraban, acercándolo a la inmortalidad. Tal vez fue con el paso de las décadas o de los siglos, Veigar jamás lo supo, pero eventualmente la magia y la apariencia del Yordle comenzaron a torcerse como consecuencia. ¿Por qué había ido a Valoran? ¿De dónde provenía? ¿Había conocido otra vida antes de esta? Preguntas como esas pasaban en su frágil mente, como últimos destellos de luz que anteceden a un eclipse. Los recuerdos de su pasado se desvanecían lentamente. Cuando los propios seguidores del Señor de la Guerra conspiraron contra él, la pesadilla que era su reinado llegó a su fin, pero para ese momento Veigar era casi irreconocible. Sus ojos ardían, incluso en su voz se distinguía una burla maliciosa. La criatura miserable no tenía interés alguno en las guerras de sucesión que inevitablemente se desataron, por lo que huyó de su jaula hechizada. Lo más seguro era que, en el fondo, ansiara recobrar la sensación de seguridad y libertad que todos los seres vivientes anhelan. Sin embargo, eligió no alejarse del mal, sino adoptarlo. Cubierto con una armadura adecuada para un hechicero siniestro, juró hacerse respetar de la única forma que recordaba,
a través de una maldad despiadada, inspirando temor en todos aquellos que lo desafiaran. Invocaría la furia de las estrellas mismas contra sus adversarios, atrapándolos en los infinitos intemporales entre los momentos. Aún así, Veigar no tuvo el mismo éxito que su antiguo captor. En efecto, y hasta cierto punto, las buenas personas de Valoran sí aprendieron a temerle. La mayoría de veces encontraban sus pastizales chamuscados o la mansión del varón local demolida hasta sus cimientos. Aunque, en otras ocasiones, inexplicablemente, bandas de forajidos eran expulsados de sus escondites del bosque, o los restos de los oscuros lobos salvajes se hallaban desperdigados en la plaza del pueblo. Era difícil distinguir si estos actos eran maliciosos o de ayuda. A pesar de sus aspiraciones para hacer el mal, parecía que Veigar siempre se quedaría corto. Aún así, el infame Yordle no ha abandonado la misión de convertirse en el villano más malvado del mundo. Con su diabólico báculo en mano, solo busca que todos se arrodillen ante él, y se deleita con la desaparición oportuna de los que se atreven a subestimarlo, como si un Veigar con 10.000 de AP te tirara una R. Pero, ¿realmente Veigar merecía esto? Pensemos, era un Yordle con ganas de aprender acerca de la antigua magia celestial, y no parecía tener una inclinación hacia la maldad. No fue hasta que Mordekaiser lo capturó y lo mantuvo cautivo. Aquí es donde nos preguntamos, ¿alguien nace siendo totalmente bueno o malo? La verdad que no lo sé, pero al menos yo creo que esto no es posible en sí. En mi punto de vista, todo depende de las circunstancias de cada individuo, y sobre todo el camino que decida llevar, y este es el claro ejemplo. En nuestra vida cotidiana, el mal es una realidad difícil de entender y vivir. Es un problema que muchos no resuelven nunca y otros solucionan responsabilizando a terceras personas o a causas ajenas a ellos mismos. Entre los creyentes se oye demasiadas veces esta lamentación. ¿Por qué Dios lo ha permitido? ¿Por qué me castiga a mí? ¿Qué habré hecho? Otras personas se plantean que si existe el mal es porque Dios no es todopoderoso, o no es bueno, o no existe. Si niegas la oscuridad de tu alma, niegas tu poder.